Perfecto. Pues estamos grabando ya, pero como esto luego lo vas a cortar tú y meter cuando te dé la gana la musiquita y todo el rollo, da igual. Bueno, podcast número 4 de Ethos y hoy Vale, ¿hago no la vamos intro? a hablar de fitness. ¿Pero te hago la intro de siempre o qué? A ver, ¿qué vas a decir? Pues lo de siempre, bienvenidos a este número 4 de podcast y hoy no vamos a hablar de fitness y ahora entras tú, ¿vale? Intento hacer yo la intro y no me dejas. ¿Qué pibe? No, es que yo soy Tú conductor. hablas, Yo soy el tú conductor. hablas el 80% del podcast, Qué déjame a mí hacer desgraciado, la intro. tío, qué desgraciado. Bueno, venga, anda, dale. Muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast número 4 de Ethos Podcast Global Fitness. Y a mi derecha virtual y física, pero físicamente muy lejos, tengo a Eduardo Barrecheguren. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes, Carlos. Fíjate si Y estamos digo a lejos. la derecha, Fíjate que estamos lejos. lejos. Eso Sí, es. sí, sí. Porque yo estoy en Oriente Medio, o sea, un poquito al este de Carlos, y Carlos está en Irlanda ahora mismo. Exacto. Y este es el primer podcast en el que no vamos a hablar de fitness. ¿De qué vamos a hablar en este podcast? En este podcast vamos a hablar de un libro llamado Las 48 leyes del poder, de Robert Greene, que es un escritor estadounidense que ha escrito varios bestsellers, entre otros este. Y vamos a hablar de las primeras 12 leyes. No queremos hacer apología del libro, ni promoverlo, ni nada por el estilo, sino que nos parece un libro interesante y queremos hablarlo en plan tertulia. Entonces, bueno, iremos dando nuestra opinión sobre las leyes que tiene este autor en su libro. Eso es. Y como siempre, empiezo con la misma pregunta que hago en todos los podcasts. ¿Por qué hablar de este libro? ¿Por qué hablar de estas leyes? Es un libro muy interesante. Yo lo leí hace un par de años la primera vez porque es un libro básicamente, es muy como el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Trata de manipulación, de cómo llegar al poder vía manipulación. Entonces, lo considero muy interesante no de cara a tú convertirte en un manipulador, sino de cara a darte cuenta de cuando estás siendo manipulado o de que no todo el mundo va de frente por la vida. Exacto. Y para eso lo mejor es intentar no rodearse de esa gente y no te rodeas sabiendo cómo actúan, ¿no? Eso es, para intentar ver las señales cuando las haya. Mucho, bueno, tú lo sabes bien, bueno, igual que yo, y que yo creo que cualquiera que esté escuchando este podcast, en casi cualquier empresa hay mucho político de empresa, mucha gente que está dispuesta a lo que sea para escalar, gente que está jugando su propio tablero de ajedrez y a lo mejor tú eres uno de esos peones en ese tablero, ¿no? Y vamos a hablar un poco de las reglas que comenta Robert Greene en su libro. Este primer podcast va a ser solo las primeras 12, iremos haciendo más podcasts hablando de esto y de nuestra opinión al respecto. Así que, Perfecto. ¿empiezas tú con la primera? ¿Lees tú la primera? Claro. Empezamos con la ley número 1, que es nunca le hagas sombra a tu maestro. ¿Por qué es importante esta ley, Edu? Bueno, sobre todo para los que vayáis a leer el libro, que también os pone historias en las que cuenta pues anécdotas históricas en las que se ha dado estos casos y lo que pasó con esta gente. Todo el mundo tiene inseguridades, todo el mundo tiene un ego, ¿no? Hay gente que lidia mejor con ello y hay gente que lidia peor con ello. Hay gente que tiene un ego más frágil y hay gente que tiene una personalidad más fuerte. Pero a veces yo creo que intentamos deslumbrar con nuestros talentos a la gente que está por encima de nosotros en la jerarquía, ¿no? Sobre todo en jerarquía empresarial, y por intentar ascender en algún momento, ¿no? Por impresionar a tu jefe. Pero el problema viene cuando el trabajo que haces deslumbra el que hace tu jefe delante del resto de los empleados y a lo mejor lo haces con tu mejor intención, pero el jefe se siente inseguro con lo que estás haciendo. Exacto. Y yo aquí matizaría un poco, y me he encontrado con eso, incluso probablemente lo haya hecho, que es no tanto deslumbrar con tu trabajo, sino intentar deslumbrar verbalmente y ponerte a la altura de tu jefe, ¿no? Entonces, esto se hace normalmente cuando eres joven y vas aprendiendo, que normalmente no debes hacer eso. Que normalmente debes sentarte con tu jefe anteriormente, comentarle las nuevas ideas que vas a tener y que vas a proveer, y si es un buen jefe, te dará pie dentro de esa reunión a poder contar esas ideas como propias. Si es un mal jefe, se asumirá totalmente esas ideas, pero tú ya lo sabrás. Entonces, tomándolo desde esta perspectiva que nos dice el libro, es un win-win situation. Si es un buen jefe, sabes que es un buen jefe porque te la atribuye a ti, incluso te la deja contar, y si es un mal jefe, lo conoces porque automáticamente te la roba, ¿no? Y completamente de acuerdo, y creo que una de las formas de navegar estas situaciones está precisamente en que le des crédito a tu jefe por tu trabajo o por tus éxitos, ¿no? Ya sea crédito directo, el decirle que te ha inspirado con esto, con lo otro, o que la idea es suya, o crédito de forma indirecta cuando dices, bueno, que
A lo mejor la idea es completamente tuya, el trabajo es completamente tuyo, pero no hace falta que lo verbalices delante de todo el mundo, pero sí le das crédito a tu jefe diciendo que él te ha proveído con el ambiente adecuado de trabajo o con los activos necesarios para poder desarrollar esa idea que de otra forma, en otro formato, en otro entorno, a lo mejor no hubieras tenido, ¿no? De hecho, estamos en una sociedad tan egocéntrica, sobre todo en los últimos años debido a las redes sociales, donde básicamente lo que hacemos es exponernos para recibir comentarios positivos o negativos, pero donde todo se basa en nosotros mismos. Nos hemos autoimpuesto un ego que no es así. Y muchas veces mucha gente tiene un ego que no es merecido por ninguna de las maneras. Gánate ese ego y después aprende a utilizarlo, pero sobre todo gánatelo. Y si tu jefe está por encima tuya, normalmente, en el 90% de los casos, es que algo ha hecho para estar ahí. Dale crédito. Además, quiero comentar dos cosas respecto a esto, ¿no? La primera es que la superioridad de un cortesano sobre la del rey nunca se ha visto bien en la corte y más de una vez han rodado cabezas por esto. Y literal y figurativamente. Y luego la segunda, que hay una cosa que me decía mi padre desde que era pequeño, ¿no? Que es cuando alguien está subido a la tarima, es decir, un jefe o un profesor cuando eres pequeño en el colegio, lo que sea, ¿no? El que está por encima de ti. Cuando alguien está en la tarima, si no te gusta algo que hace, aprende para luego no hacerlo tú cuando estés ahí. Y si te gusta algo que hace, aprende para luego hacerlo tú. Creo que esta lección vale para muchas cosas, ¿no? Pero en concreto respecto a esta ley, que es no deslumbrar a la persona que está ahí, creo que si hay algo que no estás de acuerdo que está haciendo tu jefe, como bien ha dicho Carlo antes, debátelo con él en privado y mira a ver si escucha tu feedback o qué respuesta te da, porque a lo mejor tú estás equivocado y le estás diciendo algo que tú desde tu prisma no has entendido bien y te lo explica y estabas equivocado. Pero hay una cosa que pasa mucho en las empresas que es la gente que se queja de su jefe, pero no hace nada al respecto para cambiar la situación, no habla privadamente con ese jefe para intentar mejorar esa situación. Es decir, me quejo de que esto pasa, pero yo no pongo un remedio. Y luego la gente, que son unos maverick, que voy a poner el remedio por mi propia cuenta, me paso por el forro al jefe y ahí es cuando rodan cabezas. Sí, sobre todo la gente muchas veces no tiene el valor para enfrentarse. Es decir, estamos en una sociedad. A mí me pasa muchas veces que no sabes pasar del buenismo a la violencia, ¿no? Que es o todo blanco o negro. Y muchas veces hay que tocar temas sensibles con personas en las que no estamos, no lo podemos hacer ni desde el blanco ni desde el buenismo, pero tampoco lo podemos enfocar desde, entre comillas, la violencia, ¿no? Desde una discusión acalorada. Entonces yo creo que es muy positivo, y por eso estamos aquí hoy, que la gente aprenda a trabajar en esos grises. Y creo que esto se trabaja en el día a día. Aprenda a decir cosas complicadas con buen tono y aprenda a decir cosas que no son complicadas o que no son complicadas con un tono un poco más fuerte para algunas situaciones. Trabajar en los grises siempre es positivo. Sí, estoy muy de acuerdo, aunque no siempre lo aplique, pero que sí, ¿no? Que hay que aprender a... Hay que aprender a, si no estás de acuerdo con algo, ser capaz de decirlo, pero hay que aprender a cómo se dice. Y hay que aprender a... Sí, básicamente es eso, hay que aprender a dar tu feedback de la forma más constructiva posible, que no sea un feedback destructivo cuando hay que darlo, pero cuando tengas que dar un feedback, dalo, siempre y cuando sea tu posición darlo. Creo que eso también es importante. Yo creo que vamos a pasar a la segunda ley y, Carlo, si te parece, la lees. Siempre. El conductor tiene que conducir. Ley número 2. Nunca confíes demasiado en tus amigos. Aprende a utilizar a tus enemigos. ¿Cómo enfocamos esto? Este es un tema complicado, porque nos podemos meter en ese rollo de Maquiavelo, de no, yo soy un tío que tengo haters y tal. A mí no me gustaría enfocarlo desde ese punto de vista. No, bueno, estas leyes van todas ligadas y luego hay otras leyes de las que hablaremos que también van ligadas a todo esto, ¿no? Pero el enfoque que tiene el libro sobre esto es el siguiente. Hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es, con tus amigos tienes las defensas bajas porque no esperas que haya una traición o que haya un movimiento político, ¿no? En el sentido de política de empresa para intentar pasar por encima tuyo. Estamos hablando sobre todo de situaciones esas en las que hay a lo mejor un beneficio económico de por medio o un beneficio jerárquico de por medio, ¿no? Y que luego lo primero que ocurre es que tus amigos son tus amigos porque en el día a día te han demostrado cosas, pero tú a lo mejor no has visto la cara sucia o gris de esa gente porque no has estado en un entorno en el cual han tenido que sacar los dientes o en el cual tus intereses y los suyos han estado en conflicto. Nunca se han visto, eso es. Eso es un punto, ¿no? Entonces ahí lo que habla es que, bueno, que el punto de esto viene a ser bueno, lo que hemos dicho en España todavía, ¿no? De con la familia y con los amigos mejor no hacer negocios, eso se suele decir.
Una cosa es que hagas negocios con alguien y luego os hagáis amigos, pero de primera escoger a un amigo para hacer negocios a veces no está recomendado porque no ocurran estas cosas, ¿no? Porque se destruye una amistad porque los conflictos llegan a un momento en el que son opuestos, ¿no? Pero lo que dice el libro también es, a lo que va el libro con esto, es la parte de los amigos, es también, con el tema de los enemigos, dice que si tú contratases a un enemigo, por ejemplo, para trabajar contigo, ese tío haría muchos esfuerzos para demostrarte que ya no es tu enemigo y para agradecerte ese favor. Mientras que un amigo da por hecho que no te debe nada porque le has hecho ese favor, o si cree que te debe algo, va a estar incómodo porque te debe algo. No sé si me explico. Sí, y de hecho, pongamos en un ejemplo concreto. ¿Por qué contratar a un enemigo? Yo personalmente, si contrato a un enemigo, primero, si considero a alguien un enemigo, entiéndase enemigo empresarial, un competidor. Eso es. Si lo considero... Exacto, no estamos hablando de este mató a no sé quién, no, estamos hablando dentro... No estamos hablando de eso, no estamos hablando de que haya ahí, pues es una vendetta familiar, ni de que haya habido un conflicto de principios, no es el tío que se tira a tu novia, no. Exacto, no es una TV movie de Antena 3 a las 4 de la tarde, ¿vale? Estamos intentando darle una filosofía un poco más realista. Si quieres contratar un competidor, lo primero es, lo vas a contratar porque es un competidor, porque lo consideras que como mínimo está en una esfera parecida a la tuya de conocimientos, de prácticas, etcétera, etcétera. Por tanto, siempre es bueno. Y segundo, lo que decías, si esa persona está dispuesta a trabajar contigo, o para ti o contigo, es una muestra de que todo lo que ha pasado anteriormente no ha servido nada más que para reforzar ese trabajo mutuo que habéis hecho entre los dos, ¿no? Es una persona que te está aportando a lo mejor un ángulo distinto, una forma distinta de hacer las cosas, algo que tú no tenías, ¿no? Y que te puede ayudar a mejorar. Muy de acuerdo. Y luego con el tema de los amigos está la parte que no hemos comentado, que es el que el amigo a lo mejor, o por tu lado o por el suyo, no se sepa diferenciar bien entre la amistad y a lo mejor la jerarquía empresarial en un momento dado. Eso ocurre muchísimo, con la familia también. A lo mejor uno o el otro, el amigo, tu amigo, por ejemplo, le contratas y luego te pide favores y te pone en una situación complicada con respecto al resto de la gente de la empresa. Son situaciones complicadas, ¿no? Entonces, un poco mejor no mezclar esas cosas, ¿no? Y bueno, poco más por mi parte que decir respecto a esta ley. Sí, venga, pasemos a la ley número 3, que es... A esta me encanta. Disimula tus intenciones. Es decir, no expongas mucha información. No sé por qué digo en todas, pero bueno. Estás creando el hype, ¿no? Mantén a la gente en la mayor ignorancia posible, sin desvelar de manera obvia tus intenciones y tus acciones. A ver, aquí el tema es, una oveja es dócil e incapaz de ocasionar daño alguno. La oveja nos inspira seguridad y calma. Mientras que los lobos son peligrosos, ahora veréis a dónde quiero ir con esto, y no te inspiran seguridad y calma, estás alerta, ¿no? Pero cuando el lobo se disfraza de oveja, aquí es a donde vamos, tus defensas están bajas y entonces el lobo se aprovecha de la situación. Entonces, el motivo por el que estoy diciendo esto es porque tal vez seas tú el lobo que se está disfrazando de oveja y no está revelando sus planes, o tal vez estés siendo tú una oveja que tiene a un lobo al lado disfrazado de oveja y no lo estás teniendo en cuenta. Porque quiero volver aquí con este punto de las leyes a... No quiero leer estas leyes como aprende esto y aplícalo en tu vida. No, quiero también que algunas de las leyes os deis cuenta de que es que hay gente que está operando de esta manera en vuestro entorno. Entonces, ahí es a donde quiero ir, ¿no? Ya no en que tú seas el lobo disfrazado de oveja, sino en que cuidado que hay lobos disfrazados de oveja y en que si tú en un momento dado quieres hacer un movimiento empresarial, esto, lo que sea, no reveles la información hasta que no tengas claro que estás en jaque mate ya, ¿no? Es decir, no te pongas a ti mismo en una situación vulnerable porque no sabes si la gente que tienes a tu alrededor son ovejas o son lobos. Y, de hecho, vuelvo al tema del ego. Esto, la gran mayoría de veces que pasa esto, que desvelas tus intenciones, es simplemente por un motivo de ego. Por contarle a alguien, por expresarle a alguien, mira lo que he pensado, tío, mira lo que he creado, mira lo que voy a hacer. Y en un punto vuelves atrás y dices, ay, Dios mío, ¿por qué dije eso, tío? ¿Por qué? Exacto. Entonces, deja tu ego en general, para toda la vida. Casi siempre tienes que dejar el ego fuera de cualquier tipo de decisión que quieras tomar de forma inteligente. Tu ego tiene que reforzar lo que haces, no tiene que ser el timón que te lleva a los sitios. Usa tu ego para ti, no que te use tu ego a ti. Ya sabéis, bueno, ya siendo este el cuarto podcast, parece que utilizo estos podcasts para comentaros las lecciones de vida de mi padre, ¿no? Pero voy a aprovechar para contaros una respecto a esto, que es que siempre me ha dicho mi padre, la vanidad es el mayor defecto del hombre y el más común. A todo el mundo le gusta que le den palmaditas en la espalda y le digan lo guapo que eres, lo listo que eres y lo bien que te va todo. Entonces, como bien dice Carlos, muchas veces vamos a
a tender a contar más de lo que debemos porque queremos esa palmadita. Pero eso al final es una victoria pírrica y no es una victoria. A lo mejor te estás poniendo a ti mismo en una situación en la cual a largo plazo o a medio plazo esa persona, que a lo mejor es un lobo disfrazado de oveja, va a utilizar eso en tu contra. Entonces, la clave aquí no es que tengas que ser un tío o tía que sea un lobo disfrazado de oveja, pero ten cuidado porque hay lobos disfrazados de ovejas a tu alrededor y es mejor que si tienes algo que decir en un momento dado, sepas a ciencia cierta que no te va a causar una consecuencia negativa que no puedas acarrear o que te va a posicionar en una buena cosa o que te va a ayudar a nivel positivo, que, por ejemplo, imagínate que tú, después del trabajo, estás con unos amigos y les comentas una idea brutal para la empresa. Y cuando llegas al día siguiente, uno de ellos se la ha contado al jefe como si fuera suya y esa persona asciende. Y tú lo has hecho porque querías la validación de ese grupo, de tu empresa, que te dijeran, joder, qué listo eres, pues sí, pues esto, por lo otro. Coge el tío y va y se lo dice al jefe. Entonces, estas cosas pasan a diario, por eso las estamos mencionando aquí, porque Sí. estas leyes son muy aplicables al día a día. Entonces, no reveles todo tu plan nunca. Cuanto menos reveles, casi que mejor, a no ser que llegues ya a esa situación en la cual estés en el jaque mate. Nunca sabes si el que te está escuchando es una oveja, es un lobo o es un zorro. Y nunca sabes, de esos que te están escuchando, quiénes son tus amigos o tus enemigos o cuáles de los que parecen amigos, si las tornas se cambian o si hay un interés de por medio, estarían dispuestos a ser tus enemigos porque lo que hemos dicho antes del conflicto de intereses. Gente que a lo mejor con la que te llevas bien en el trabajo, pero que más allá de eso tampoco tenéis una relación mucho más allá, que estaría dispuesta a vender a su madre y por tanto estaría dispuesta a venderte a ti si sus intereses se cruzasen con los tuyos. Aquí hay una frase muy friki que la traigo desde Juego de Tronos, que la dice en una de las últimas temporadas Littlefinger, que es ponte en la peor situación posible de todo lo que te pueda pasar y a partir de ahí actúa. Siempre toma eso en situaciones que sean complicadas, en situaciones de empresa, en situaciones donde sabes que te juegas algo, mira cuáles son las peores posibilidades y actúa en función de ello. Así de fácil. O como bien hacían en Juego de Tronos, ¿no? Que es gana la guerra antes de que tu enemigo sepa que hay una guerra, ¿no? Lo que le hizo Meñique a Eddard Stark en la primera temporada, ¿no? Que antes de que Eddard Stark supiera que había una guerra, pum, ya le habían cortado la cabeza. Sí. Bueno, pues pasemos entonces a la ley número 4, que además está muy ligada a esta anterior, que es intenta decir siempre lo menos posible. Intenta exportar el mínimo número de información y de datos posibles a tu entorno. Por la boca muere el pez. Exacto. Que viene a ser lo mismo que veníamos comentando. Es decir, vamos a ver, si tú tienes unas intenciones y realmente no necesitas a nadie más para hacerlas, ¿por qué las vas a exportar? ¿Por qué vas a dar esos datos a alguien? Eso es. Y aquí hay un añadido también, que es cuanto menos dices lo que piensas, más oportunidad tienes para que otros abran la boca y digan lo que piensan ellos y entonces tú navegues o maniobres en base a lo que ellos han dicho. Es decir, si tú hables la boca primero, estás a oscuras respecto a lo que los demás piensan o lo que los demás quieren hacer. Todo porque quieres lo del ego, ¿no? Quieres esa validación, que te den la palmadita y tal. Lo que no sabes es lo que los otros están confabulando. Sin embargo, si les dejas que hablen ellos primero, puedes tomar tus propias decisiones en base a eso y maniobrar en torno a eso. Es más, cuanto más hablas, menos escuchas. Cuanto menos escuchas, menos aprendes. Para mí esa ha sido una de mis reglas Carlos, de vida. ¿Cuántos oídos tienes? Yo, como mínimo, 4 o 5. ¿Y cuántos Yo soy ojos? una persona... 2 oídos. ¿Cuántos 4 ojos? o 5. Yo soy una persona que parece que hablo mucho. Boca, ¿no? Exacto. Yo parece que soy una persona que hablo mucho, pero en momentos empresariales yo soy el último en hablar siempre. Porque me gusta escuchar lo que está pasando, porque me gusta leer la sala, leer el ambiente, mimetizarme, saber por dónde van a ir los tiros y a partir de ahí seguir por el camino que tenía trazado o no. O variarlo, pivotar. Yo a veces mi problema es lo que has comentado tú antes, que es que a veces peco de dar más información de la que el otro necesita por alimentar mi ego en ese momento, ¿no? Y soy consciente de ello y bueno, es algo en lo que tengo que trabajar también. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, por favor. Número 5. Esta me encanta. Esta es, yo creo, la mejor de todas. Casi todo, y yo voy a matizar aquí todo, depende de tu prestigio. Defiéndelo a muerte. Completamente de acuerdo en la importancia de la reputación, ¿no? Es como si tú eres tu propia empresa y tú eres tu tarjeta de visita, ¿no? Entonces, bueno, en España que decimos lo de crea fama y échate a dormir, ¿no? Que lo que se refiere precisamente es a eso, es tú creas una cierta reputación, esa reputación te precede a donde vayas y muchos de los comportamientos de la gente de tu entorno, ya sea un entorno nuevo o actual,
se basan en tu reputación, en lo que se espera de ti, en cómo esperan Ujú. que tú actúes. Es decir, por ejemplo, si tienes reputación de ser un tío despiadado, probablemente poca gente intente cruzarse en tu camino de mala manera porque saben que puede haber una represalia. Pero también tendrás pocos aliados, porque nadie quiere hacerse aliado de un tío que es así. Entonces, Exacto. volvemos al tema de la escala de grises y de saber cuándo pintar en negro, cuándo pintar en blanco y cuándo pintar en gris, ¿no? Yo aquí me voy a salir un poco por la vía de servicio y voy a poner un ejemplo. Señores, volvemos al fitness. Aquí meter algún tipo de música para que vuelva a entrar Sí, la fíjate música que yo del no principio. quería, pero... Ay, bueno, venga, va, dale ahí. Volvemos al fitness. Edu, una pregunta incómoda. No me menciones a ningún influencer de fitness, ¿eh? No No te quiero... voy a mencionar a ninguno, ¿vale? Eso Pero lo una dejamos para pregunta nuestras charlas incómoda. privadas. Exacto. Pero sin mencionar a nadie, A ver. ¿cuántos seguidores más, cuántos muchísimos seguidores más tendríamos si hubiéramos hecho las cosas que se suelen hacer en el mundo de los influencers Ah, bueno, en si redes dejo sociales? que me patrocine alguna de las marcas que nos ha pedido, que nos han mandado muchos emails muchas veces, marcas ofreciéndonos patrocinarnos, os he dicho a todas que no porque no quería que comprometiésemos nuestra imagen a estar ligados a una marca y entonces parece que opinamos lo mismo que opinan ellos o que tenemos que vender sus productos. Si hubiéramos polarizado el mercado mucho más, completamente anti esto o completamente a favor de esto, en lugar de mis Exacto. míticos depende Depende. del contexto, depende de esto, depende del otro. Ujú. El tipo de contenido que hacemos, que no es un contenido que creo que aporta valor, pero es un contenido poco... no crea Viralizable. controversia, ¿no? Sí, es poco viralizable porque no crea demasiada controversia, ¿no? Entonces, sí, completamente de acuerdo. Y habrá gente dentro de la industria... Ah, bueno, y otra cosa que bueno, todavía de momento no prometo nada, a lo mejor si trabajo en ello y lo mejoro, puede que lo veáis, pero de momento no me he hecho fotos en tanga y las he subido con frases motivacionales. He subido frases motivacionales, pero sin el tanga. Y creo que lo del tanga es la parte clave. Y de hecho, ¿cuántas fotos, bueno, ya no en tanga, pero cuántas fotos sin camiseta has podido sacar tú en redes sociales? Yo cuando subo fotos sin camiseta es... pues te diría que a lo Una mejor vez cada año. sí, algo así, 2 veces al año. Suele ser cuando hago una transformación y estoy documentando el proceso para que la gente vea el proceso. Claro. Cuando hago una pérdida de grasa agresiva o algo por el estilo, pero normalmente no subo fotos en plan de mira mi carita, tal, qué guapito soy, aprieto abdominales. Es que no... Personalmente, primero, cuando lo veo en otra gente, pienso, y todos caemos en lo de las selfies, y yo alguna vez me hago selfies también y tal, ¿eh? Pero cuando veo eso en otras cuentas, lo primero que pienso es, si este tío es un tío inseguro, o es tío o tía, y está buscando esa validación de la gente, o si es una persona que se valora a sí mismo como persona o a sí misma como persona en base a su aspecto físico y nada más. Es decir, yo quiero que la gente valore mi Instagram por el contenido que aporto. Quiero que la gente valore estos podcasts por lo que tú y yo estamos aportando. No por tu carita, ni por la mía, ni por si tengo abdominales o no los tengo. Creo que tener un físico determinado como entrenador tiene que ser un reflejo en cierta medida de tus conocimientos, ¿no? No quiere decir que tengas que estar todo el año que flipas, pero tienes que poder conseguir estar en esa condición si lo requiere el momento. Pero no creo que sea tu punto de venta ni que debiera serlo. Y creo que el problema de la industria del fitness, y cabrón, ya me has metido a hablar de fitness, es precisamente ese narcisismo exacerbado y esos egos frágiles que están a la orden del día, ¿no? Perfecto, pues volvemos a abandonar la vía de servicio del fitness y nos incorporamos otra vez a la autopista. Esto os diré que Carlos lo ha hecho solo para luego que saquemos clips cortos del podcast que podamos subir a Instagram. Estoy seguro de que ha sido solo por eso. Clip de 2 minutos, tal. Eso es. Y volvemos a las leyes. Vamos a la ley número 6, que entra ligeramente en conflicto con lo que acabamos de hablar, que es busca llamar la atención a cualquier precio. Yo es algo, por ejemplo, Grant Cardone, que es uno de los, ¿cómo diría? Coach de ventas, de sales. 10x, multiplica por 10. Más grandes del mundo, aunque personalmente no comparto mucho su filosofía, incluso la filosofía que él marca, tanto de vida como de venta, pero bueno, es algo que utilizan mucho, ¿no? Si no te conocen, no te compran. La cuestión está aquí en dónde está la línea. Oye, una cosa, ¿Dónde marcamos la línea? El que siempre te digo yo, el cómico Agustín, ¿qué? El de promoción. Agustín Jiménez. ¿Y cómo se llama ese monólogo? Agustín Jiménez. Sí, pero ni idea. Porque es buenísimo, para que lo busquéis en YouTube, buenísimo. Promoción. Creo que era algo algo ibérico, no sé qué, ibérico o algo así. El macho ibérico. El macho ibérico puede ser Agustín Jiménez, el macho ibérico puede ser, sí. Eso es. Yo lo que creo de esta ley es que estoy de acuerdo en parte, pero en parte no. Es decir, no solo tienes que ser bueno, tienes que parecerlo. Y no solo tienes que ser bueno, sino que la gente tiene que saberlo. Pero hay una fina línea, como bien dice Carlo, entre dedicarte solo a promocionar
y realmente no dedicarte a mejorar. Y luego hasta qué punto esa promoción no acaba siendo un narcisismo puro y duro y una búsqueda de validación y de alimentar ese ego frágil, ¿no? Sí. Perfecto. Ley número 7. Y aquí ya empezamos. Yo en esta no estoy muy de acuerdo. Aquí vamos a ver qué pensamos los dos. Logra que otros trabajen por ti, pero nunca dejes que ellos se lleven los laureles. Aquí entramos en lo que hemos dicho al principio del podcast, yo creo, ¿no? Perdona. Exacto. Que ha sido lo de... hay muchas de las cosas que no son para que tú las hagas, son para que seas consciente de que otra gente lo va a hacer. Te lo va a hacer en la vida. Entonces yo creo que... esto es una espada de doble filo, ¿no? Puede generarte innumerables problemas si tú lo haces y eres descubierto, porque en ese momento tu reputación, que es lo que hablamos juntos anteriormente, se destroza, se parte en pedazos, te conviertes en un trepa, en un mierda y en un tal. Más allá de que a mí moralmente no es como me han enseñado desde que soy pequeño y no es como soy yo, ¿no? Pero creo que incluso, o sea, creo que no es solo un punto moral, que desde luego yo no estoy de acuerdo a nivel moral, sino que también desde un punto de vista estratégico no estoy de acuerdo, porque creo que en el momento en el que fueses descubierto, y tarde o temprano lo serías si te comportas de esa manera, tu reputación se iría a la mierda. Aparte de que tú cuando montas una empresa, los dos estamos en esa situación o hemos estado anteriormente, tú quieres a personas que funcionen, que trabajen bien. Y si tú tienes a personas que funcionen y que trabajen bien, normalmente van a necesitar reconocimiento. Por muchas cosas, reconocimiento de salario, reconocimiento de trabajo. Si tú no quieres dar ese reconocimiento a la gente que trabaja para ti o contigo, esa gente se va a ir, porque tú le puedes pagar todo el dinero del mundo, pero sin una exposición pública, no tiene que ser pública en redes sociales, ¿no? Pero estamos en una reunión con 4 o 5 clientes y imagínate que yo soy el jefe de marketing, que tal, y cuento una idea magistral. Si todas esas ideas magistrales son mías y no doy crédito a las personas que realmente lo han tenido, esas personas se van a ir. Le puedo pagar millones, que se van a ir. Porque encontrarán otro sitio en el que le paguen los millones y le den el crédito. Por cierto, aunque no se me veía, porque no me estáis viendo, solo tenéis el audio. Cuando Carlos decía todo esto, yo estaba sintiendo con la cabeza como un tonto. Sí. Porque estoy de acuerdo, básicamente. Estoy de acuerdo con esto que está diciendo. Al final, yo no estoy de acuerdo, ya te digo, con esta ley. Desde un punto de vista tanto moral como estratégico, creo que es un error. Siguiente ley. Exacto. Ley número 8. Haz que la gente venga a ti y, de ser necesario, utiliza el anzuelo, la carnada más adecuada para lograrlo. Aquí estamos en la fina línea de nuevo. Yo creo que esto me recuerda un poco a la ley de no abrir la boca, ¿no? De por la boca muere el pez, en el sentido de si dejas que los otros actúen antes y ves sus intenciones, entonces tu actuación puedes variar tu actuación o diseñar mejor tu plan de acción en base a lo que los otros están haciendo, en lugar de ser tú el que actúa primero y que el resto reaccione a tu actuación, ¿no? Es un poco lo que yo interpreto con esto ahora mismo. Pues yo le hago otra interpretación. Yo hago la interpretación de ventas, ¿no? Volvemos a la exposición en redes sociales, ¿no? Debe ser que me dedico a eso. Será. Que es, deja que la gente venga hacia ti, para mí significa, yo tengo un producto y si quiero publicitarlo, no publicito mi producto. Lo que hago es dar contenido, mostrar lo bueno que es mi servicio, lo bueno que soy yo como profesional. Y en algún punto pongo un producto que la gente comprará porque no tiene más cojones, con perdón. Creo que es el primer... creo que es el primer que hago, Bienvenido al club. Así me gusta, Eso joder. es. Así me gusta, joder. Que comprarlo. Que es lo que dice Gary Vee. Thank you economy. Hook. Exacto. Jab, right hook. Thank you economy de Gary Vee. Sí, señor. Bueno, eso es. Siguiente ley. Siguiente ley. Venga. Sí, ley número 9. Me gusta esta mucho. Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. Uah, es que esto nos encaja perfectamente. Esto es brutal y vuelve un poco a lo de antes también, ¿no? A veces queremos ganar las discusiones y tener la victoria moral, y en nuestro afán por conseguirlo podemos a lo mejor generar resentimiento en otra gente porque se han sentido humillados por lo que hemos dicho nosotros, ¿no? O a lo mejor hemos revelado demasiado de nuestro plan, cuando teníamos que haber actuado en ese plan en lugar de revelar nuestra idea. Entonces, hay dos cosas aquí, en mi opinión. Una es, si tú ganas una victoria moral en un momento dado y ganas una discusión y para hacerlo demuestras tu superioridad intelectual ante otra persona, esa persona se va a sentir humillada y esa persona te tiene guardada una, te ha cogido la matrícula. Y probablemente eso no sea lo que quieras, porque a lo mejor esa persona es una oveja y mañana es un lobo. Eso por un lado. Exacto. Y por otro lado, en función porque claro, estamos hablando como todo muy abierto a interpretación en distintas situaciones, ¿no? Pero lo que decíamos antes, a lo mejor es mejor que en lugar de intentar ganar sobre eso, es en plan,
ejecuta, actúa y que tus hechos demuestren lo que haces. Y aquí es cuando volvemos a todo el tema del fitness, que ahí es donde creo que Carlos, cuando ha leído esta pregunta, quería ir. Vaya. Espérate, Que que veo una salida. Voy a coger la ¡Ay! salida de servicio. Que es... fíjate, lo voy a decir yo para no ponerte en evidencia a ti, ¿vale? Lo voy a decir yo, que es una de las columnas... Si vosotros entráis ahora a nuestro Instagram, @edubarrecheguren, vais a ver una que está todo dividido en 3 columnas. Una de ellas es esto. Son las acciones. Es decir, son una lista prácticamente interminable de transformaciones que Edu ha conseguido, ¿no? Que hemos conseguido en todo el Como equipo. equipo, no solo yo. Aquí somos Exacto, bueno. Esas son las acciones. Eso es realmente. El bla bla lo puede hacer todo el mundo. Lo hemos hablado 1000 veces. A cualquier persona, yo me puedo coger un libro de fitness y que me digas tú, Carlos, tío, apréndete estas 2 páginas y ponte delante de la cámara. Hostia, iba a quedar ¿Y cuánta como, gente no como el hará mayor eso? profesional. ¿Cuánta gente no hará eso? Cuantísima gente no hará eso. Pero ¿y la columna? ¿Y la primera ¿Dónde columna están de los resultados? transformaciones? ¿Y sabes lo que yo veo mucho, tío? Yo veo muchos entrenadores que sí, que sobre el papel muy bonito y te cuentan esto y lo otro y no sé qué. Y luego cuando veo vídeos de clientes suyos y veo la técnica de ejecución, veo los fallos mecánicos o incluso les veo a ellos a veces explicando un ejercicio y veo errores biomecánicos en su ejecución y digo en plan, pero tío, si te sabes muy bien el libro, te has leído muchos estudios o esto o lo otro, pero no sabes luego cómo convertir esa teoría en una práctica bien aplicada, que eso es lo importante realmente. Exacto, exacto. Pero bueno, no quiero Pasamos convertir a este podcast en un podcast de No, hating. eso es, no, para nada. Por eso pasamos a la ley número 10, que a mí esta me gusta y tengo un ejemplo buenísimo, que es peligro de contagio. Evita a los perdedores y a los desdichados, ¿vale? Tengo un ejemplo que es tontísimo, ¿vale? No es nada de hating ni nada por el estilo. A ver. Como sabes, ahora yo estoy viviendo más en Dublín que en Madrid, ¿no? Paso mucho tiempo. Entonces, Bueno, para los que no lo sepáis, Carlo está platónicamente enamorado de Conor McGregor, entonces decidió cambiar su residencia a Dublín para ver si se cruzaba con él por las calles de Dublín. De momento no ha habido suerte, pero bueno, seguimos en ello. Y además es que su gimnasio me pilla muy alejado, entonces no puedo ir a entrenar allí con él. Por cierto, todo esto es broma porque hay gente que se cree estas cosas, pero es una broma. Entonces, aquí pasa mucho entre los grupos de personas que no son anglosajonas, que llevan unos meses y empiezan a decir, joder, es que llueve mucho, joder, es que hace poca luz, joder, tal. Y entonces empiezan a entrar en un círculo en el que empiezan a meter a gente y a los 6 meses se han ido de Dublín porque hace mal tiempo. Lo primero. Cuando vas a Dublín ya lo sabes. Exacto, por favor, o sea, cuando firmas un contrato, tú firmas, muy bien de pasta, muy bien las condiciones, pero llueve y hace sombra, todo el día, hace poca luz. Tío, es lo que es. Entonces, intenta evitar a esa gente que siempre está en un círculo negativo de comentarios, de todo está mal, estoy cansado, me duele esto, en mi trabajo, porque al final te vas a meter en ese círculo. Seguro que tú tienes algún ejemplo parecido. Cambia la forma en la que ves las cosas y las cosas que ves cambian. Entonces, esto al final es el resultado de la gente con la que más tiempo pasas. Si pasas el tiempo con gente pesimista y gente derrotista, vas a ver el mundo con un prisma derrotista y pesimista. Si pasas tiempo con gente que busca el éxito, que busca la parte positiva, que busca cómo mejorar la situación, que cuando pasa una putada, en lugar de pensar en, pasado esta putada o esto, lo otro, piensa, vale, ¿y qué puedo hacer al respecto? ¿Qué putada, llueve mucho? Vale, pues vas a ser más productivo, porque si estuvieras en República Dominicana probablemente no pasarías ni una hora en la oficina, porque a ver quién es el guapo que está una hora en la oficina en República Dominicana, pero estás en Dublín, aprovecha y sé productivo. Quiero decir, siempre puedes encontrar una cara positiva, siempre puedes ver el vaso medio lleno si tú quieres verlo medio lleno, pero para eso tienes que rodearte de gente que lo ve medio lleno, porque si no tu prisma cambia. Sí. Vale, 2 últimas leyes. Vamos Ley número 11. Haz que la gente dependa de ti. Para mantener tu independencia es indispensable que los demás, el resto, la gente que tienes a tu alrededor, te quieran, entre comillas, y te necesiten. Te voy a decir una cosa. Por desgracia estoy de acuerdo, pero no siempre lo cumplo. Y te diré por qué. Porque estoy de acuerdo porque cuando desaparece la dependencia, en muchos casos vas a empezar a ver la cara oscura de todos los que dependían de ti, ¿no? Es decir, la cortesía, el honor, la decencia. En aquellos que son débiles de carácter, cuando sus intereses entran de por medio, desaparece en cuanto tú ya dejas de ser una pieza necesaria en su ajedrez. Ahora, yo no siempre soy así porque soy un pipa, y como soy un pipa, en este sentido siempre intento ver lo positivo de la gente, siempre intento ayudar a la gente, intento enseñar a la gente, y más de una vez me la clavan porque en el momento en el que me necesitan y tienen que aprender de mí, o necesitan mis contactos en un momento dado, les interesa, y en el momento en el que ya lo necesitan, pues a lo mejor ya no les interesa tanto, y eso me ha pasado más de una y más de 2 veces. Entonces, por desgracia, estoy de acuerdo desde un punto de vista estratégico, aunque no lo cumplo en todas cosas, porque, bueno,
no es como me han enseñado, no es como me han criado y no es como soy yo, ¿no? Pero bueno. ¿Lo quieres cambiar o no lo quieres cambiar? Pues no sé qué decirte, tío. Hay una cosa que mi padre, vamos a dar esto, mi padre le dijo una vez a mis Le abuelos. tenemos que traer al podcast, no Sí, me sí. jodas. Papá, desde aquí un saludo, ¿estás escuchando esto? Mi padre siempre decía que él, cuando era joven, pero ya un adulto, ¿no? Les dijo a mis abuelos, gracias por haberme educado como me habéis educado, pero no me habéis hecho ningún favor. Entonces, gracias porque me habéis convertido en una mejor persona, con unos principios sólidos, pero no me habéis hecho ningún favor porque el mundo está lleno de trepas y de gente sin principios. Entonces, yo no sé a veces ver ese tipo de gente porque yo no pienso como ellos o yo no actúo como ellos. Entonces, te la pueden colar porque cosas que tú no se te pasaría por la cabeza, a otros se le pasan. Y por eso estamos haciendo este podcast. Porque Exacto, todas estas leyes es para que veáis muchas de las cosas que hay gente que hace o de forma innata o porque las ha aprendido de alguien o porque ha leído este libro y ha dicho voy a manipular a todo Cristo. Perdonad la expresión. Pero no para que vosotros os convirtáis en unos hijos de puta, sino para que os deis cuenta de que no todo el mundo es bueno por la calle, no todo el mundo tiene decencia, integridad, honor, principios. No todo el mundo es así. Y, por ejemplo, hoy en día está muy de moda el tema de los estoicos, que también entraremos a hablar de ello porque a mí me encanta la filosofía estoica, pero hay muchísima gente por ahí que le da me gusta a cosas de filosofía estoica y que las comparte y que me gustaría a mí ver en su día a día cuánto de eso es realmente como son ellos como personas o simplemente es lo que ellos quieren reflejar a través de una red social para que el resto les dé una palmadita en la espalda. Porque habrá muchos que sí que lo intentan cumplir, aunque no siempre lo hagan, me incluyo, pero habrá otros que simplemente quieren... A ver, las redes sociales, vamos a hacer un breve inciso en lo que es una red social a la hora de postear cosas. Para la gente normal y corriente, y por normal y corriente me refiero a gente que no postea como medio de vida, es decir, yo posteo cosas que van relacionadas con nuestro negocio. Entonces, no es mi Instagram personal. Si tuviera un Instagram personal, postearía otras cosas distintas. Cuando la gente postea cosas en Instagram, en Facebook y demás, lo que intenta es reflejar cómo quieren que se les vea. Es decir, si tú posteas una broma es porque quieres que los demás piensen que eres gracioso. Si tú posteas algo que es altamente intelectual es porque quieres que los demás piensen que eres altamente intelectual. Si tú posteas algo altamente moral es porque quieres que los demás piensen que eres altamente moral. Esto no quiere decir que en tu día a día tus acciones reflejen eso. Que volvemos a la ley de antes. Que tus palabras no hablen, que hablen tus acciones, ¿no? Debería ser esto. Pero el problema que nos encontramos es que... Primero, cada vez tenemos más interacción entre nosotros, o al menos interacciones reales. Cada vez estamos todos menos en la vida de los otros, sino que nos escribimos, nos contactamos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, cada vez... Explica eso porque me pierdo. Cada vez tenemos menos... has dicho menos interacciones reales. Claro, menos interacciones reales. Vale, no sé por qué en mi cabeza pensaba que habías dicho más y digo, ¿qué dices? Vale. No. Pero a la vez, cada vez tenemos muchos más contactos. Es decir, por ponerte el ejemplo, mi padre es de fuera de España, es italiano-alemán y mi madre se crió, estuvo muchos años en Italia y en Alemania. Ellos mantienen algunos amigos a los que llaman y a los que van a ver, pero son muy pocos. Nosotros, nuestra generación, en redes sociales, ¿cuánta gente tenemos? No lo sé, y eso que ya no lo utilizo, pues puedo tener 400, 500 amigos y no soy una persona. Yo tengo 1.300. ¿Y cuántos son amigos míos de verdad? Pues es que... Exacto. Entonces, claro, para exponernos y que todo el mundo nos vea, exponemos la información que nosotros queremos exponer y no la que no es real. Problema de eso, ¿cuál es tuyo de verdad? Y segundo problema de eso, ¿cómo actúas en la vida real? Voy a poner un ejemplo. Tú ahora mismo, por ejemplo, puedes subir una foto a Instagram, tu foto más guaperas, hay gente que le pone filtros e historias y tal y cual. Pero tú y yo ahora mismo estamos haciendo un podcast en el cual yo estoy tumbado en una cama con una camiseta vieja y los cascos en la cabeza y un micrófono en la mano. Tú estás despeinado con una sudadera y entonces no refleja la realidad de lo que estaría subiendo yo ahora mismo a Instagram, ¿no? Pero parece que eso es como eres siempre. Que parece que no tienes... Yo, por ejemplo, soy miope y muchas veces cuando estoy en casa me quito las lentillas, estoy con gafas. Es por poner un ejemplo, ¿no? Y a un amigo mío, Ortega, desde aquí un saludo, me decía el cabrón, dice, joder, macho, ¿cómo pierdes estar por casa? Que te den por el culo, Ortega. pero tiene razón, ¿no? O sea, a lo que... Esto se amplifica mucho más con las redes sociales, porque en las redes sociales la gente solo pone la foto en la que se te ve mejor, el mejor perfil, el mejor no sé qué, tal y cual. Cuentas, te lees un libro, copias el texto y lo pegas ahí. E intentas reflejar que es el tío más gracioso, el tío más exitoso, el tío con la mejor moral, el tío... ¿Y cuánta gente realmente es así en su día a día? Y no es... no, pues muy poca. Al final todo eso es una cortina de humo. Exacto. Y pasamos a la última ley, al menos de hoy, que es, pues probablemente con la que menos de acuerdo esté de todas, que es para desarmar a su víctima,
volvemos a lo mismo. No estamos en una TV movie de Antena 3 a las 4 de la tarde, ¿vale? Lo tomamos todo con filosofía. Para desarmar a su víctima, utiliza la franqueza y la generosidad de forma selectiva. Yo no puedo estar en más desacuerdo con esto que ninguna de las leyes que hemos estado. Yo te voy a decir, no estoy de acuerdo desde un punto de vista moral y por eso no lo hago ni nunca lo he hecho, pero creo que es importante que seamos conscientes de que hay gente que sí lo hace y se aprovecha de nuestras buenas intenciones y de que realmente es una herramienta muy poderosa si se utiliza contra alguien que tiene buenas intenciones. Es decir, si yo tengo buenas intenciones y tú eres un hijo puta y tú llegas y me cuentas una tragedia familiar tuya y yo bajo mis defensas y procuro ayudarte en todo lo que puedo y tú, mientras tanto, me la estás intentando jugar, es que a mí no se me pasaría por la cabeza que me la estás intentando jugar cuando me cuentas una tragedia. O si tú llegas y en un momento dado en el que yo estoy de bajón y necesito ayuda, me prestas ayuda. Pero a mí no se me ocurre que tú me estás prestando ayuda porque estás pensando en tu cabeza en cómo luego vas a utilizar eso para jugar conmigo. Pero es que hay gente que es así, ¿no? Exacto. Yo soy de los que opina que tienes que ser en la vida como eres, tienes que actuar en la vida como eres en general. Entonces, este podcast viene muy relacionado al estilo de si tú eres una buena persona, yo me considero que estoy más en el lado de las personas que actúan bien que de las personas maquiavélicas. Actúa como tal, sé consciente que las personas van a actuar mal a tu alrededor, intenta evitarlo, pero no cambies tu forma de actuar. Básicamente porque el mundo ya está lleno de hijos de puta. ¿Para qué sumar uno más? Y el último hijo de puta todavía no ha nacido. Pero... Exacto, entonces siempre va a haber más. ¿Por qué es. tú tienes que sumarte a la lista? Puedes conseguir todos los objetivos que quieras. Y ahora me estoy metiendo ya dentro del mundo de motivacional y que suena así, pero bueno, no es chicos, así. Acabamos de traer a Tony Robbins al podcast. ¿Qué tal, Exacto, Tony? exacto. No, puedes conseguir los objetivos que tú te propongas, pero los vas a conseguir actuando bien y actuando mal. Pero los vas a conseguir actuando bien. Igual tardas más, no lo sé. Pero no sumes a la lista de hijos de puta. Yo estoy de acuerdo. Y creo que para resumir eso que has dicho, y ya con esto acabamos antes de la despedida que hará el conductor. Hombre, por supuesto. Porque siempre al final te acabo interrumpiendo con las despedidas. No sé por qué tengo la necesidad de tener la última palabra. Volviendo un poco a lo que iba a decir ahora, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, y es, sé bueno, pero no pases de bueno a tonto. Es decir, sé bueno, pero que no te tomen por tonto. Exacto. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre os decimos, por favor, sobre todo en este tipo de podcast tan experimentales y tan fuera de lo que probablemente estéis esperando, que es fitness. Por favor, comentarnos todo lo que queráis. Nos gusta mucho que nos dejéis comentarios en iVoox e intentamos contestar a todos. Pero por favor, seguir comentando, compartirlo en redes sociales, compartirlo con la gente que crees que os pueda ayudar. Y Edu, espérate, te dejo la última palabra. Ahí la tienes. Gracias. Nada, para terminar con esto, simplemente deciros que, como bien dice Carlos, que nos deis feedback de este tipo de podcast experimental, porque nosotros personalmente creemos que, si bien podemos aportar mucho de fitness, podemos aportar muchísimo más y con mucho más fondos si también entramos en otras materias, sin dejar de lado el fitness, pero intentando en otras materias que creo que nos afectan a todos en la vida, y esta es una de ellas. Muy bien, pues hasta el próximo podcast, que será el número 5. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.